que la fragancia, por más buena que sea, nosotros nos acostumbramos, pero si hay alguien que tenga un perfume cerca de nosotros con esta transición, es decir, si tú utilizas este perfume y a lo poco alguien se acerca hacia ti, lo suficiente como para ver la evolución de esta fragancia, sí o sí vas a dejarle una muy buena impresión. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a tener la reseña del nuevo Assad Bourbon. Esta es la nueva apuesta de la casa Lataf en 2025. Una fragancia oriental especiada con toques de cacao y vainilla que promete ser encantadora, potente y adictiva. Pero, ¿realmente vale la pena? Quédate hasta el final en este video para que sepas si realmente vale la pena o no. Por eso te quiero invitar a que te suscribas a este canal para que no te pierdas ninguno de este tipo de contenido y estés al día con las fragancias nuevas favoritas que van saliendo. Así que dale click. Pues ahí está, esta es la nueva fragancia de la línea Assad de la casa Lataf y vamos de una vez a ver su desglose olfativo. Vamos a hacer su atomización como de costumbre. Encantador. Entonces, ¿qué nos tiene preparado a la salida esta genial fragancia? Bueno, esos toques de lavanda, pimienta rosa y ciruela mirabel, que le da ese toque dulce, afrutado y licoroso. La mezcla de estas fragancias básicamente hace que a la salida sea bastante fresca, aromática y con esos toques chispeante, especiado de la pimienta. Luego pasamos entonces a su corazón, donde tenemos cacao, davana, que aporta esa sensación dulce, intensa, afrutada, también amaderada, y la nuez moscada. En combinación, estas notas lo que hacen es que el corazón de este perfume sea bastante envolvente, ese toque profundo, oscuro del cacao se equilibra bien con la davana que le da ese toque dulce. Y finalmente terminamos en su base, donde la vainilla bourbon, el ámbar y el vetiver se crean una estela bastante envolvente, profunda, cremosa, terrosa, que es la responsable de la maravilla encantadora de esta nueva fragancia, que en lo personal a mí desde el primer momento me encantó. Si quieres ver mis primeras impresiones, aquí debajo te dejo el link en la descripción del video. Ahí podrás también ver los detalles de la caja, el nuevo identificador de originalidad, ese holograma que viene pegado a la caja, también lo verás ahí. Entonces, ¿qué tiene con acordes todo esto? Bueno, una fragancia que es principalmente aromática, avainillada y con un trasfondo de cacao bastante versátil. Equilibra bien esos toques frescos, dulces, intensos, terrosos, que lo hacen bastante versátil. Ahora bien, en cuanto a su versatilidad, ¿qué yo puedo decirte? Bueno, desde mi punto de vista, es una fragancia más ideal para las épocas frías o templadas o noches frescas. Pudiera ser utilizado en cualquier situación, pero yo lo hago más para esos momentos, esas salidas especiales. No lo considero como una fragancia para uso diario o uso en la oficina, pero bien puede ser utilizado de este modo. Yo lo hago para momentos ya más formales, ya que le da ese carácter bastante marcado que pudiéramos utilizarlo nada más para esos momentos. Creo que es una fragancia más juvenil, más juguetona, más sensual, en torno a los 25 años en adelante, aunque bien la versatilidad de una fragancia radica en la persona directamente, por lo que considero que independientemente de la edad que yo esté mencionando, puede ser utilizado para todos aquellos que sean amantes de este tipo de fragancias vainilladas, dulces, potente, envolvente. Así que ahí ya te lo dejo para que sea tú quien decida si es para ti o no. En su proyección, ¿cómo funciona este perfume en su duración, estela y demás? Buenísimo. Es un punto a favor bastante marcado, que la duración de este perfume vaya de en torno de las 8 a las 11 horas aproximadamente, lo que te va a dar tiempo de sobra para cualquier actividad.
En la estela bastante pesada, es esa fragancia que tratará de dejar una parte de ella a tu caminar, dejando esa evidencia y la proyección también, por lo que es ese tipo de fragancia que tratará de marcar la esencia, marcar tu territorio básicamente. Así que en cuanto a estos aspectos, considero que es bastante acertada la fragancia. Ahora bien, no es un perfume que vino a hacer lo que nunca se hizo. No es algo totalmente nuevo e innovador, pero creo que con sus prestaciones y lo que deja vale muchísimo la pena. Te voy a mencionar algunas fragancias para que tengas mayor entendimiento de su público objetivo. Puede ir tanto en la línea de los Versace, Eros Flame. En el secado es un tanto parecido a el Azzaro de Most Wanted Intense, que es este que está aquí. También el Email de Jean Paul Gaultier. El Scandal básicamente está siguiendo ese enfoque y sus respectivos dupes también. Es decir que ya ahí tiene bastante informaciones para saber si tú eres su público objetivo o no. En lo personal considero que es buenísima, te la recomiendo bastante si tienes este perfil que ya te acabo de mencionar. En mi experiencia personal tuve algunos buenos momentos. Al principio, cuando utilicé esta fragancia, me quedé encantadísimo, full de verdad, por una transición excelente que noté, que a partir de los 15 a 25 minutos en la piel ya comienza a hacer esa transición a su corazón, que le da un toque, es un contraste excelente para mí, un toque parecido a la guava, un toque bastante limpio, pulcro, que después de esa salida bastante dulce y demás, que te deje esta sensación a medida que va evolucionando, para mí es encantador. Todos sabemos que la fragancia, por más buena que sea, nosotros nos acostumbramos, pero si hay alguien que tenga un perfume cerca de nosotros con esta transición, es decir, si tú utilizas este perfume y a lo poco alguien se acerca hacia ti, lo suficiente como para ver la evolución de esta fragancia, sí o sí vas a dejarle una muy buena impresión, porque es como si evolucionara en diferentes fragancias. A la salida, como te indiqué en la nota de salida, viene esa nota un tanto picante de la pimienta y demás, pero luego, después de 15 a 25 minutos, así se va asentando en un toque más limpio, jabonoso, tanto la guava, que te da esa impresión de limpieza, de pulcritud exquisita, para mí es muy buena. Luego entonces la magia termina en su base, es un secado buenísimo, avainillado, parecido, como te mencioné, a The Most Wanted Intense. Aquí va a bailotear continuamente contigo esos toques de vainilla, la profundidad del almizcle, o sea, es para mí una muy buena experiencia que disfrutará no tan solo tú, sino la persona que esté a tu lado, porque es como si tú estuvieras usando 3 fragancias, es decir, a la salida utilizarás un perfume, en el corazón otro perfume y en la base otra fragancia, lo que hace que quien esté cerca de ti se mantenga al tanto de los cambios de este perfume a medida que van pasando las horas. Por lo que para mí es un acierto muy bueno de parte de la TAF. Es como cuando te haces ese layering de perfumes o perfume por capas, que si no sabes lo que es cuando mezclas diferentes perfumes en tu cuerpo por capas, en un orden específico. Si quieres saber más de este tema, te dejo aquí debajo el video que hice al respecto de ese tema. En conclusión, la TAF lo volvió a hacer con este nuevo Assad Bourbon, una composición bastante potente, una presencia innegable y unas prestaciones muy buenas. Así que la recomiendo mucho. Quiero que me digas aquí en los comentarios si ya la has utilizado, qué tal tu experiencia, si después de ver este video la usarías. Pues ahí te la dejo, la TAF Assad Bourbon.